¡No! ¡Dale, boludo! ¿Quién es el golero? ¿Quién es el golero ahora? ¡La concha de mi hermana, boludo! ¿Por qué? La venganza es un plato que se sirve frío. La Copa del Mundo de Qatar 2022 nos ha regalado un sinnúmero de sorpresas y de momentos increíbles. Los ganeses tenían la misión de no solamente repetir la hazaña de 2010, sino que buscaban saldar cuentas de una vez por todas con Uruguay, a raíz de lo ocurrido en aquella ronda de cuartos de final en tierras sudafricanas. A pesar de no haber concretado el objetivo principal, los ganeses se despidieron de la justa mundialista con una agridulce sonrisa en el rostro. Y en este video vamos a revivir la campaña de Ghana rumbo a tierras cataríes y de cómo pudo lograr su cometido pese a ser eliminado en la fase de grupos. Comenzamos. El continente africano es un semillero muy interesante de selecciones de buena técnica y de mucha versatilidad. En los últimos años nos hemos podido dar cuenta de que África tiene mucho por aportar al fútbol, y de hecho varias selecciones europeas han sabido aprovechar al máximo tan valioso material para alcanzar cosas importantes y extraordinarias. Desde los inicios de los 2000 hasta la actualidad, el caso de Ghana ha tenido diversos matices que acaparan el interés popular. La Copa del Mundo de Alemania 2006 fue la catapulta perfecta para impulsar un fútbol que ya estaba cosechando éxitos continentales y que muchas veces había sido perfilado como uno de los más prometedores de África. Solo hacía falta una presencia en la máxima fiesta. Con el pasar del tiempo, Ghana ha ido alcanzando niveles inimaginables que le han permitido ser una selección bandera del continente africano. La Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 fue el punto cúlmine de una generación que puso a África en el centro de las miradas de todo el mundo, puesto que no solo hizo una campaña aceptable en la fase de grupos, sino que había un factor diferenciador con respecto a las demás selecciones de la zona. En la fase de los cuartos de final, abrió una herida que hasta hace poco no había podido sanar completamente. El penal fallado en la agonía de los tiempos extra y la desafortunada serie de penales han sido dos recuerdos nefastos que toda la hinchada ganesa ha evitado a toda costa volver a evocar. Sin embargo, el deseo de revancha empezó a crecer a pasos agigantados. I do remember. Every Ghanaian does remember this. I remember my tears. I heard the color, I heard the name, I heard everything. Para tener un panorama mucho más claro, es necesario que recordemos su última presencia en los mundiales, antes de Qatar 2022. En esta ocasión me acompaña una voz más que autorizada para hablar de fútbol internacional y que además es un gran amigo de la casa. Sin más que decir, los dejo con mi hermano Luis 06, adelante. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Brasil 2014 fueron la prueba de que Ghana todavía tenía el combustible suficiente para poder brindar otra brillante actuación en los mundiales. En esos años, el fútbol africano apenas estaba experimentando un proceso importante de reestructuración y por ende aún existían rivales que en el papel eran mucho más factibles de superar. Los ganeses fueron emparejados en el grupo D de la etapa clasificatoria junto con las escuadras de Lesoto, Zambia y Sudán. El grupo reunía todo lo necesario para que las estrellas negras hicieran gala de su jerarquía. El comienzo de Ghana en las eliminatorias fue perfecto y con números extraordinarios al derrotar a Lesoto por 7-0. Desde el minuto 15 el partido se resolvió completamente puesto que Ghana arrasó con los lesotenses desde todos los aspectos futbolísticos. Fue un resultado que estaba presupuestado desde la previa. Aumentou fazendo 3-0 ainda no quarto gol da seleção de Ghana, marcado pelo Adia, mais dele, né, o segundo do Adia. O quinto gol foi do Atsu. Toque com categoria, mais uma vez marcado pelo Aie, apareceu livre, teve tranquilidade, espaço. E por fim, o Akaminko, dividindo ali com o goleiro no alto, fez 7-0 para Ghana. No obstante, la primera caída de Ghana se produjo de visita al caer a mano de Zambia. Los ganeses, a pesar de ser dominadores del encuentro, no tuvieron la contundencia para concretar situaciones claras de gol. En cierto modo, ser favoritos pesó bastante. Aí Zambia, o disparo! Gol! Muito bem na brecha oferecida pela defesa de Ghana. De regreso a casa, los ganeses pudieron recuperar puntos vitales al derrotar con total autoridad a Sudán por 4-0. La goleada hizo que toda la hinchada ganesa respirara de alivio, puesto que un paso en falso podía significar el caos y el fin de una generación histórica. First of all, needs to be this man done very well. Good cross. And it's up. Oh! That's a super goal by Mubare.
En tierras sudanesas, los ganeses siguieron demostrando categoría, a pesar de jugar a medio tanque y a ritmo de entrenamiento. Una victoria de 3-1 sobre los locales acercaba rápidamente a Ghana a la última fase de clasificación y solo bastaba con mantener ese mismo nivel en lo que quedaba. En cancha lesotense, Ghana manejó con bastante tranquilidad el trámite del partido, al vencer a los locales por 2-0. Solo quedaba cerrar el grupo en casa, frente a una escuadra de Zambia que necesitaba urgentemente los 3 puntos. I think we're all happy because our first game and a very great win. We're all happy. It's gonna motivate us against Zambia. El encuentro entre ganeses y zambianos tuvo todas las emociones para un partido de vida o muerte. No obstante, la balanza se decantó para Ghana con un 2-1 final. De esta manera, Ghana se colocó como líder con 15 puntos de los 18 posibles. Había llegado el momento de firmar la clasificación a tierras brazucas. Kick is lofted inside the penalty area. Gian looking to get underneath it. Did he keep it in? He did! Well, they stood still, the Zambian defence. Would you believe it? From absolutely nowhere. There's the corner taken short. A good effort! Zambia have got themselves on the score sheet. And it is Ghana, the host, to have progressed into the playoff because they've won here by 2 goals for 1. La samba comenzó desde el minuto 5 hasta el final del encuentro. La ansiada clasificación ganesa se pudo concretar a falta de un encuentro. Una goleada de antología de 6-1 sobre una escuadra egipcia totalmente borrada del partido desató la locura total en todos los rincones del país. Asamoah Gyan scores 5 minutes in and Ghana position. Michael Essien, brilliant play from Essien. Oh, did he take one touch too far? It's gone in, it's an own goal. It's off Goma. Abu Treka, very calmly done from the veteran. His 38th international. Suleiman Tari to take the free kick. It's a very good one, and it's 3-1. His cross from Mantari with the acrobatics. Oh, and it's 4-1. Asamoah Gyan with his second of the game. Suleiman Tari sends El Chinawi the wrong way, low into the corner. 5-1 Ghana. It's a glimpse of what Christian Atsu can do, and that's surely now, beyond any shadow of a doubt, En el encuentro de vuelta, los ganeses dejaron que los egipcios mantuvieran el dominio del encuentro, ya que un 2-1 final no iba a representar un peligro real para las estrellas negras. Un global de escándalo de 7-3 elevó la confianza de un país que ya sabía lo que era tocar las mieles de la gloria. Might have a chance here with Geddo, they have. The Hull City striker has made it. This is Sean, tried to set up. The substitute, Kevin Prince Boateng. 7-3 on aggregate. It was always going to be a bridge too far after the event of the first leg. La Copa del Mundo de Brasil 2014 comenzó en el mes de junio y Ghana se perfilaba para ser una de las sorpresas de la fase de grupo. A raíz de la gran campaña del 2010, las apuestas le dieron el voto de confianza a los ganeses en aquella ocasión. Había llegado el momento de escribir un nuevo capítulo de éxito para Ghana. El arranque de los ganeses en el Mundial fue bastante decepcionante, al caer a manos norteamericanas por 2-1. Tomando en cuenta las dimensiones del rival y el historial del Mundial pasado, se creía que Ghana podría sacar 3 puntos importantes, pero la realidad estaba demostrando que las mejores épocas estaban a punto de terminar para Ghana.
El segundo encuentro de grupo fue una verdadera luz de esperanza, al sacarle un punto vital al futuro campeón del mundo. Un empate con sabor a victoria de 2 goles por bando le daba chance a Ghana de terminar de enterrar al comandante y de avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, el propio comandante decidió arrastrar a Ghana a las profundidades del inframundo, a raíz de un 2-1 definitivo. Tanto Ghana como Portugal se despidieron de la Copa del Mundo, sin pena ni gloria. La gran generación ghanesa, que había deslumbrado a todos en Sudáfrica 2010, estaba en su lecho de muerte, y no pasaría mucho tiempo para que lo peor estuviera por venir. Tras una Copa del Mundo bastante triste y lamentable para Ghana, la Copa Africana de Naciones 2015, con sede en la Guinea Ecuatorial, pintaba para ser la mejor oportunidad de limar asperezas y de encontrar la clave para repotenciar la jerarquía que tantos años había costado consolidar. Las escuadras de Argelia, Senegal y Sudáfrica fueron los flamantes sinodales de Ghana en la fase de grupos. El arranque de Ghana en la justa africana fue bastante lamentable, al caer a manos de una incipiente generación dorada senegalesa por 2-1. La mística se estaba perdiendo y diluyendo cada vez más. Sin embargo, los ganeses sacaron un resultado esperanzador al derrotar a los argelinos por la mínima diferencia. En cierto modo, la victoria fue considerada como un impulso perfecto para empezar a ganar confianza. La clasificación a la ronda de cuartos de final se pudo concretar al derrotar con sencillez a Sudáfrica por 2-1. Los ánimos se habían calmado, ya que habría sido un baldazo de agua fría haber fracasado en la fase de grupos. Sin embargo, no había tiempo para distracciones, ya que Ghana tenía en sus manos la responsabilidad de volver a las viejas glorias. La fase de cuartos de final se disputó frente a su similar de Guinea en la ciudad de Malabo. Los ganeses sacaron el fuego sagrado y vencieron con total facilidad por 3-0. La gloria estaba acariciando a Ghana y solamente quedaba superar al anfitrión para clasificar a la gran final. La balanza nuevamente se volvió a inclinar para Ghana, ya que una victoria sencilla y contundente de 3-0 sobre los locales hizo posible que el sueño de volver a ser campeones de África, tras tantos años de no haberlo conseguido, volvieran a llenar de esperanza a los ganeses. La gran final tuvo lugar frente a su similar de Costa de Marfil. El trámite del encuentro fue bastante rocoso. Aquí terminó todo para Ghana.
Había que cambiar de página puesto que las eliminatorias a la Copa del Mundo de Rusia 2018 estaban a la vuelta de la esquina. Los ganeses sabían de que en teoría iban a enfrentar una segunda ronda casi regalada, pero no por eso debían tomarse las cosas tan a la ligera. El proceso eliminatorio rumbo a Rusia 2018 tuvo lugar en el mes de noviembre de 2015 en tierras comorenses. Los ganeses encendieron las alarmas al no ser capaces de golear a una selección que hasta hace poco pertenecía a las mazmorras del fútbol. De regreso a casa, los ganeses tuvieron demasiadas dificultades en superar a una Comoras que ya estaba dando ligeros destellos de renacimiento. Una victoria con gusto a muy poco de 2-0 mantuvo a Ghana con chances. Pero esta vez iba a enfrentar a rivales de muchísimo mayor peso tales como el Congo, Egipto y Uganda. Ghana se jugaba sus últimas cartas en un grupo en donde un error podía costar todo. El arranque de Ghana en la última etapa de las eliminatorias africanas fue una completa decepción, que incluso encendió la alerta roja. Un empate con hedora derrota de 0 goles frente a su similar de Uganda fue la prueba de que las cosas se iban a poner terroríficas. En canchas faraónicas, los ganeses sepultaron cada vez más sus oportunidades de clasificar a la Copa del Mundo. Una derrota de 2-0 a manos egipcias no solo desató la indignación del colectivo ganés, sino que las sensaciones de miedo de quedar eliminados se intensificaron exponencialmente. En casa, los ganeses desperdiciaron una oportunidad de oro de repuntar y de volver a estar vivos en la pelea por la clasificación. Un empate de un tanto frente a los congoleños prácticamente dinamitó toda posibilidad. Sin embargo, una pequeña luz de esperanza iluminó un túnel largo y oscuro en el que Ghana estaba deambulando. Una goleada de 5-1 sobre el Congo obligó a Ghana a poner todas sus cartas para salvarse de la eliminación, y además dependía de que Congo hiciera lo suyo frente a Egipto. The ball out wide. That's Thomas Partey with a shot. Oh, is that got? And what an acute angle. That was giving the ball away. This is Ghana with a chance to try and score another goal. He's in the back of the net. The Devils. That was the pass in play. There it is. It's been squared back. Needs to make a pass. That's that. What lovely little deft chip over the top. Tanto el encuentro frente a Uganda en Kampala como el encuentro entre egipcios y congoleños sentenciaron absolutamente todo. Un empate con sabor a derrota y a frustración de 0 goles fue el nefasto reflejo de que las épocas de oro de Ghana se habían terminado. Vem para a cobrança de falta, preocupação do goleiro Ofori. Bola batida muito embaixo e já ligou o Partey, vai marcar, bateu para fora. Finalizando la etapa clasificatoria, los ganeses pudieron salvar un poco el honor al empatar un tanto frente a una escuadra egipcia ya clasificada a la Copa del Mundo. Las sensaciones de amargura y de profunda tristeza no se podían ocultar a la vista del ojo público. Terminar terceros con 7 puntos fue un duro golpe de realidad para Ghana. Era extremadamente necesario reestructurar todo para que no se repitiera un papelón de estas características. Si les está gustando este video, no olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de ninguna de las novedades. Tenemos una enorme variedad de videos que pueden ver y disfrutar. Nuestra meta es llegar a más gente para que vivamos el fútbol como corresponde. La gran antesala de cara a las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 fue la Copa Africana de Naciones de 2019, con sede en Egipto. Los ganeses, aún con ciertas secuelas de la eliminación del Mundial, necesitaban redireccionar el camino, pero no iba a ser una tarea tan sencilla que digamos, puesto que enfrentaría a selecciones como Benín, Camerún y a Guinea-Bissau en la fase de grupos. Iba a representar todo esto un enorme desafío para poder volver a brillar en la inmensidad del continente africano. El arranque de Ghana en la máxima cita de África dejó muchas más dudas que certezas, puesto que un empate con tintes amargos de 2-2 frente a Benín empeoraba una situación que de por sí ya se había vuelto insostenible para el fútbol ganés.
La eliminación estaba respirándole a Ghana detrás de la nuca al empatar frente a los Leones cameruneses por 0-0. Ghana necesitaba urgentemente sacar los 3 puntos frente a un rival que tampoco ofrecía lo necesario en este tipo de competición. El milagro se produjo para las estrellas ganesas en el Canal de Suez al vencer a su similar de Guinea-Bissau por 2-0, mostrando un nivel bastante preocupante y que hacía perder la paciencia a su sufrida hinchada. Los ganeses alcanzaron el liderato de la tabla con 5 puntos. En la ronda de los octavos de final, los ganeses se midieron frente a su similar de Túnez. Un empate peleado y sufrido de un tanto en el marcador hizo que todo se tuviera que prolongar hacia los tiempos extra. Al no haber modificaciones en el marcador, el encuentro se tuvo que definir desde los 12 pasos. Nuevamente aquí terminó todo para Ghana. Tras el fracaso en la Copa Africana de Naciones, los ganeses tenían una espina muy incómoda de sacarse de encima. Clasificar a la Copa del Mundo de Qatar 2022 pasó a ser el objetivo primario de Ghana para intentar rescatar un fútbol decadente y que estaba arruinando todo lo que le costó conseguir en esos años. Las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzaron en el mes de septiembre del 2021 y para esas alturas el nivel de varias selecciones africanas había crecido a pasos agigantados, por lo que clasificar al mundial iba a ser una tarea mucho más complicada de poder concretar. Las escuadras de Etiopía, Sudáfrica y Zimbabue fueron los flamantes rivales de Ghana para alcanzar los ansiados boletos a Qatar 2022. El arranque de Ghana en las eliminatorias mundialistas tuvo tintes grises, tomando en cuenta el rival que enfrentó. Una victoria de 1-0 sobre los etíopes puso a Ghana dentro de la zona verde de clasificación, pero dejando todavía bastante dudas que certezas. La primera caída de los ganeses en las eliminatorias fue a manos sudafricanas. Una derrota por la mínima diferencia hizo que los fantasmas de la eliminación del mundial pasado volvieran al acecho. Ghana necesitaba cambiar inmediatamente el chip porque una derrota más significaría sumar un nuevo fracaso al libro oscuro de su historia. Como locales, Ghana pudo sacar un resultado revitalizante y que de momento le salvaba de lo peor. Una victoria clara de 3-1 sobre Zimbabue hizo posible que Ghana recuperara la confianza y el nivel necesario para ganar terreno en las eliminatorias. Play by Tete. Dummies, pulls a trigger. 2-1. Brilliant strike. What an inspired substitution. It's a delivery in and there's a header and that's game over. 3-1. Jugando a ritmo de pichanga del mundialito del porvenir, los ganeses sacaron 3 puntos vitales de visitante al vencer otra vez a Zimbabue por la mínima diferencia. Ghana se jugaba sus 2 últimas cartas en 2 encuentros que serían de vida o muerte. En casa, los ganeses se enfrentaron a una ya eliminada escuadra de Etiopía en un encuentro en donde el empate o la victoria eran las 2 únicas opciones. Sin embargo, los ganeses tuvieron dificultades para salvar el empate por un tanto. El todo por el todo debía jugarse en el cierre de grupo. By Andre Ayew, Ahmed, and now a glorious chance, Kabene! And they have been playing with fire
El encuentro entre ganeses y sudafricanos no solo fue uno de los más electrizantes en toda la eliminatoria, sino que fue uno de los más polémicos. Un penal inventado no solo desató la furia de los sudafricanos, sino que el asunto escaló hasta hacer una denuncia a la FIFA. Los ganeses, estando en el centro de la polémica, decidieron hacer caso omiso a los reclamos y mantuvieron el norte hacia la clasificación mundialista. Estaban a tan solo 2 encuentros para sellar los boletos a tierras cataríes. A modo de previa, la Copa Africana de Naciones del 2022, con sede en Camerún, fue la gran oportunidad de Ghana para empezar a armar el equipo ideal para enfrentar los 2 últimos duelos eliminatorios a dicho mundial. Enfrentar a rivales de gran proyección como Comoras, Gabón y Marruecos debía ser la preparación perfecta para Ghana, para romper con el maleficio de la eliminatoria pasada. El arranque de Ghana en la justa africana fue de números rojos, al caer por la mínima frente a su similar de Marruecos. A decir verdad, caer a manos de una generación de grandes hombres y de constante crecimiento dentro del fútbol africano era algo que se había presupuestado dentro del Vox Populi ganés. Lo que nadie esperaba era que Ghana dinamitara por sí sola sus oportunidades de clasificación al regalar puntos frente a Gabón. Un empate con sabor a derrota de un tanto obligaba a Ghana a ser la heroica frente a una aparente débil Comoras. En la ciudad de Garúa, los ganeses desperdiciaron una oportunidad única de salvarse de una eliminación histórica de la Copa Africana de Naciones. Una derrota que se salió completamente de los pronósticos desató la crítica despiadada hacia un plantel que había perdido el rumbo desde hace varios años. Ghana no solo se jugaba su prestigio en aquel encuentro de ida frente a Nigeria en la última ronda de clasificación, tanto los sueños de un país como su propio lugar en el continente estaban en juego. En casa, los ganeses, resintiendo las secuelas de la eliminación de la Copa Africana, no fueron capaces de romper el cerco defensivo de los nigerianos, por lo que se vieron obligados a ganar y hacer historia como visitantes. En la ciudad nigeriana de Abuya, los ganeses intentaron por todos los medios posibles sacar un resultado de antología. Sin embargo, solo pudo alcanzar para un peleado empate de un tanto en el marcador, pero fue suficiente para desatar el delirio en todo el estadio. La propia clasificación ganesa no fue lo que realmente acaparó los titulares del planeta fútbol. Un incidente de dimensiones estratosféricas opacó las celebraciones tras el pitazo final. Hinchas nigerianos, cegados por la ira y por la amargura de haberse quedado fuera del mundial, arrasaron con todo lo que encontraron a su paso al momento de invadir el terreno de juego. Los gases lacrimógenos nublaron por completo la vista y ahogaron la alegría de Ghana. La destrucción de una parte no menor de las instalaciones fue la principal postal que dejó aquel encuentro. Los ganeses se tuvieron que refugiar en los camarines para evitar incidentes mayores. Fue una clasificación con tintes amargos y desagradables. La Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzó en el mes de noviembre. Los ganeses llegaban con expectativas altas y con el genuino respaldo de una hinchada que jamás abandonó en los momentos de penumbra. Enfrentar a Corea del Sur, Portugal y Uruguay en la fase de grupos no solo era la gran oportunidad de volver a un Olimpo empolvado, sino que se volvió a abrir una vieja herida que de por sí nunca había terminado de sanar en estos 10 años. Era momento de vengarse de Uruguay. El arranque de Ghana en la cita mundialista dejó buenas sensaciones, a pesar de caer a manos del comandante por 3-2. Los ganeses se dieron el lujo de sacarle canas verdes al bicho, sino porque tuvieron la osadía de imitar su característica celebración.
Aquí está Kudus dentro del área. Y vamos a ver quién gana el empate. Bruno filtrando, buena pelota. Aquí está el 2-1, Joao. Bruno quiere su gol. Bruno quiere su gol. Bruno la toca. Vamos a ver el disparo. Ahora Joao Cancelo. Baba viene con el servicio. ¿Quién llega el rebote? Los ganeses hicieron gala de su verdadera esencia futbolística frente a los surcoreanos. Un 3-2 final enalteció más que nunca el optimismo y la autoestima del equipo. Estaban a punto de volver a concretar una hazaña de dimensiones históricas. Que podría ser en corto, no, Kudus amagando a Yeu, centro que ve elevado, muy cerrado. La pelota que debió estar para hacer gol. Jordan Ayew, este va a mandar el servicio elevado. Kudus. Portugal, Uruguay, partidazo dentro de este mismo grupo. Y toca el balón en profundidad. Jin-Soo parece que se le acaba la cancha. No mete centro. Que puede meter el centro. Mensa con el toque atrás. Iñaki no le pega a Kudus. El plan de vengarse de los uruguayos entró en acción. Sin embargo, no todo salió como estaba planeado, puesto que los ganeses terminaron cayendo por 2-0. Además de las cuestionables decisiones de la terna arbitral, el encuentro empezó a hacerle justicia a Ghana cuando los surcoreanos empezaron a imponerse sobre los portugueses. Al finalizar las acciones del partido entre Corea del Sur y Portugal, los ganeses intentaron ratonear a toda costa para evitar un tercer gol uruguayo, hasta que finalmente la eliminación de ambas escuadras se produjo. ¡Manga de ladrones! ¡Sos una manga de ladrones, hijo de puta! Por un lado estaba el llanto de los uruguayos por el fracaso mundialista, mientras que en el otro, los ganeses celebraron por el hecho de haber eliminado a su gran rival. We are missing Ahmad International Airport tomorrow morning 7 a.m. Next available flight. La venganza no pudo haber sido más agridulce para los ganeses, puesto que la idea era superar en la cancha y en el marcador a los uruguayos, pero el hecho de ver a sus verdugos en el suelo lamentándose por semejante papelón fue motivo más que suficiente para desatar una singular alegría entre muchas comillas. Ghana es una de las selecciones más importantes que tiene África en la actualidad, pero todavía no ha sido capaz de repetir una hazaña como la del 2010. Tiene elementos de interesantísima proyección y que pueden engrandecer aún más el legado de esta nación dentro del fútbol africano. Muchas veces la mentalidad termina influyendo tanto positiva como negativamente en este tipo de selecciones. No saben al 100% cómo manejar el éxito y de llevarlo al siguiente nivel. Solo es cuestión de tiempo para ver si Ghana puede dar ese salto de calidad que puso a vibrar a todo el continente africano. Esta fue la historia de Ghana rumbo a la Copa del Mundo de Qatar 2022.